empezar bien, no empezamos bien, hermano. No empezamos bien, pero estamos contentos de poder compartir este tremendo aniversario, esta nueva celebración de la obra de Dios, y qué hermoso que esta sea la iglesia de Cristo. La iglesia y el cuerpo místico está aquí presente, pero la cabeza está en el cielo. La gloriosa cabeza de la iglesia está en el cielo, y por eso le adoramos, le bendecimos y le decimos que Él es el centro de nuestra meditación en esta noche. Yo había querido traer, como ustedes conocen desde los que estuvieron anoche, todo el pensamiento, todo este fin de semana acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para usted? Bueno, no se preocupe, no. ¿Qué es la iglesia para usted? Usted habla siempre bien de la iglesia, usted defiende la unidad de la iglesia, usted sabe qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra eclesia es un grupo de personas llamadas fuera del sistema de este mundo, fuera del sistema de esta tierra. Un grupo de personas llamadas para seguir a Cristo, para hablar a otros de la salvación eterna del alma. Y ayer comenzamos esta serie de conferencias para que la mente quede grabado que habló el predicador en el aniversario número 30. Va a quedar grabado que habló de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces venimos los domingos y el domingo sí escuchamos, pero el lunes ya nos olvidamos de qué se habló. El martes ya no nos acordamos ni quién habló. Y el miércoles no le digo nada, ya ni nos acordamos si fuimos. Pero lo importante es que uno lleve lápiz y papel a la iglesia. Fíjese lo importante que es. Porque del púlpito se tiene que enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la autoridad para que nuestras vidas, toda la semana, sigan pensando en lo que se dijo. Usted va a un curso de corte y confección y le hacen llevar lápiz y papel para anotar lo que se va a escuchar. Usted va a una clase de cirugía cardíaca, van a operar un corazón y le dicen lleve lápiz y papel para ver cómo se hace la cirugía. Y venimos a la reunión a escuchar la voz de Dios y no traemos nada. Entonces, todos es una buena práctica que cuando venimos a la iglesia todos los domingos, vengamos orando por quien va a hablar primero. Porque el que va a hablar tiene que tener palabra de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, un buen hábito es tener lápiz y papel. ¿Por qué? Porque en la semana necesitamos nosotros volver a pensar lo que Dios nos ha dicho individualmente, como iglesia, como creyentes, como matrimonios, para que todos podamos estar creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Ayer vimos una iglesia modelo. ¿Qué tenía una iglesia modelo? Tenía una congregación modelo, tenía una comisión modelo, tenía un creyente modelo, tenía una convicción modelo y tenía también una conducta modelo en Primera Tesalonicenses. Vamos a continuar con los principios que tiene la iglesia. La iglesia tiene 5 principios fundamentales que todos tenemos que irlos practicando, todos tenemos que practicarlos. Todo es el desafío de la iglesia local que los practiquemos, estos 5 principios que yo voy a poner como introducción al tema que vamos a tomar hoy, que es una parte de la iglesia, una parte de lo que hace la iglesia, pero que es fundamental para todos nosotros. Como les dije ayer, mañana tomamos examen y hay lindos autos acá para que puedan regalarse. El que gane, que sepa todas las preguntas, se lleva un auto de acá. Lo elige y lo lleva. Pero tiene que saber todas las preguntas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar los 5 principios que yo diría un cimiento. Los hermanos que vinieron y pusieron este templo, este lugar, esta casa, este edificio, porque la iglesia somos nosotros.
La iglesia es el creyente, porque allí vive el Espíritu Santo. Este es un lugar que se ha apartado, que ha sido santificado, que ha sido apartado para enseñar las verdades divinas, pero es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es usted, porque en usted está el templo del Espíritu Santo. Hoy lo vamos a ver a eso en el tema que vamos a ver. Primero, entonces, la iglesia tiene 5 fundamentos trascendentes, que en estos 30 años lo vamos a repetir y lo vamos a considerar. En primer lugar, es el tema de la predicación del Evangelio. Esa palabra griega se llama querigma. ¿Qué significa el querigma? Es la proclama en voz, de voz en cuello, de las verdades del Evangelio. Entonces la iglesia tiene que predicar el santo y bendito Evangelio. Tiene que hablar a otros del amor de Dios, del pecado del hombre, del amor de Cristo, del arrepentimiento, punto que está olvidado hoy en las plataformas y en los lugares que concentran cristianos. No se habla del arrepentimiento y mucho menos se habla de la concepción de que uno tiene que recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. En primer lugar, el querigma. En segundo lugar, la iglesia. Muchas veces nos olvidamos de esto, más los hermanos que hemos vivido muchos años en la iglesia, nos hemos olvidado mucho de este segundo fundamento, que es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? La palabra griega es el didaké, es la enseñanza personal de aquellos que se van convirtiendo, de aquellos nuevos, de aquellos alejados, de aquellos enfriados. Es la enseñanza personal. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? 12. Y no aprendieron nada. Lo vendieron, lo traicionaron, se escondieron, se fueron. 3 años con el mejor maestro que hubiesen podido tener, y sin embargo el didaké es una palabra que la iglesia debe volver a utilizar. Usted haga discípulos. La iglesia se une cuando uno hace el discipulado. Hay muchos que dicen que todos tenemos que tener un Pablo, todos tenemos que tener un Bernabé y todos tenemos que tener un Timoteo. Todos tenemos que en primer lugar tener un Pablo, porque siempre estamos aprendiendo. Y el que diga que no aprende, se queda. Todos necesitamos todos los días aprender algo más de la palabra. Todos necesitamos leer la Biblia todos los días. Y estar sabiendo que la Biblia es un libro vivo que se renueva todos los días. Algo que yo no había leído por años, algo que yo no había leído por meses, algo que yo no había leído nunca, está en la Biblia y me va a hacer bien. El didaké es muy importante. Todos tenemos que tener un Pablo que nos ayude, que nos explique, que nos enseñe. Hermanos, necesitamos crecer. ¿Crecer para qué? Para salir de la comodidad y entrar al compromiso de la iglesia. 30 años no podemos seguir igual. 30 años tenemos que evolucionar y cambiar y crecer, porque para eso está la palabra, el crecimiento. Y entonces el didaké es muy importante. En tercer lugar está la palabra koinonía, que es la comunión, que es el tema que vamos a tomar en la segunda parte, uno de los temas fundamentales de la iglesia, fundamentales del Señor, fundamentales de la salvación, fundamentales de la iglesia para que pueda seguir adelante, la comunión los unos con los otros. Hemos tenido una comunión horizontal, vertical, digo, hemos conseguido una comunión vertical, pero ahora Dios nos ha dado también una comunión horizontal. Porque el que está mal con la comunión horizontal, está mal con la comunión vertical. Así como el hijo pródigo, el hermano mayor se enojó porque lo perdonaron al hijo pródigo. ¿Por qué se enojó el hermano mayor? En muchas iglesias hay hermanos mayores que se enojan cuando un hermano menor es perdonado, cuando un hermano menor vuelve a la iglesia, cuando un hermano menor vuelve al Señor. Entonces,
un hermano mayor se enoja. Y cuando uno está enojado, no puede ser sincero. No puede ser agradecido. Cuando está enojado, no puede venir acá. Porque acá es una fiesta. Cuando uno está enojado, no puede entrar a la fiesta. Entonces la comunión es un tema fundamental de la iglesia. Gritando tendríamos que venir a la cruz del Calvario a decirle: Señor, perdóname, perdóname. Porque Él hizo la comunión. Él vino para hacer la comunión. Pero dice la Biblia que nosotros podemos romper la comunión. Podemos destruirla, la comunión. Y la iglesia se basa, hermano, uno de los fundamentos de la iglesia, se basa en que somos una familia. Somos un cuerpo, somos un ejército, somos una sola cosa en el amor del Señor. Muy bien, la cuarta cosa que la iglesia tiene como fundamento es la palabra diaconía. ¿Qué es la palabra diaconía? ¿Qué significa? ¿Qué significa diaconía? Está bien que sea griego, pero ¿se entiende? ¿Lo ha usado una vez a diaconía, a la palabra diaconía? ¿La ha usado? ¿La ha usado? ¿Nunca la ha usado? ¿Siempre la ha usado? ¿Pocas veces la ha usado? Pero diaconía es servicio, servicio. Todos los que estuvieron acá adelante son diáconos, porque sirven. Todos los que atendieron allá los autos son diáconos, sirven. La iglesia tiene que estar llena de diáconos. Hoy todos queremos mandar. Muchas veces no, nos gusta mandar, ¿no? Pero lo que nos manda el Señor dice: aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, la iglesia tiene la predicación, tiene el didaqué. ¿Por qué todos tenemos que tener un Timoteo? Porque tenemos que enseñar a otros. Tenemos que enseñar, como Pablo enseñaba a Timoteo. ¿Por qué tenemos que tener un Pablo? Porque todos aprendemos todos los días algo más. Alguien tiene que enseñarnos. ¿Y por qué tenemos que tener un Bernabé? Porque Bernabé fue uno de los ancianos más ilustres que tuvo la iglesia en Jerusalén, y todos venían a rendir cuenta. Porque si hay algo que nos cuesta a los creyentes es rendir cuentas. Rendir cuenta de lo que ha sido este año. Rendir cuenta de lo que ha sido mis ministerios, mis dones, mi fuerza, mi capacidad. Rendir cuenta, nos cuesta rendir cuenta. Por eso, hermanos, la iglesia necesita un buen discipulado, necesita una buena comunión, necesita un buen servicio. Pero lo que la iglesia en esta tarde vamos a ver, el tema que vamos a ver esta tarde, es el quinto tema, que es el tema de la adoración. Adoración. Un tema muy confundido, muy criticado, muy, no quiero que vamos a empezar a los enfrentamientos, no ha venido para enfrentarse, sino vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la verdadera adoración. Vamos a hacer 3 preguntas para que podamos irnos conectados a este tema, que es la adoración, fundamento de la iglesia local. Así como los 4 puntos anteriores que yo les dije son fundamentales, este es el quinto punto fundamental. ¿Qué es? Vamos a decir, definir la adoración. Segundo, ¿quiénes pueden adorar? Tercero, ¿qué consecuencia trae adorar? ¿Está difícil? ¿Está difícil? No está difícil. Primero, ¿qué significa la adoración? Nosotros podemos leer una porción en la Biblia, que es la que más nos va a aclarar el tema. Hay muchas porciones que podríamos leer, pero vamos a leer esta, que el Señor Jesucristo, llegando al pozo de Sicar, estando en el desierto, encontró una mujer. Esa mujer era una mujer que estaba escondida de la sociedad, no tenía testimonio, había tenido maridos, el que tenía no era el marido.
Y ella estaba muy necesitada porque le dijo al Salvador, dame del agua que tienes para que yo no tenga sed jamás y no venga a beber, a buscar el agua. Y dijo el Señor, yo tengo un agua que es el agua del alma. Y también le dio una de las enseñanzas más grandes que tiene la Biblia acerca de la adoración. Vamos a leer capítulo 4 del Evangelio según San Juan, el versículo número 20. Allí vamos a arrancar la historia, tal vez la historia más conocida de un encuentro de Jesús con una mujer, y vamos a leer allí la porción que habla acerca del tema que vamos a tomar esta tarde, la doctrina tan importante para toda la iglesia como es la adoración. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios, versículo 20, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dice, versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué es la adoración en primer lugar? Vamos a definir la adoración en primer lugar como simplemente, fíjese lo simple que es adorar. Adorar es pensar en Dios. Es decir, que si yo adorara toda la semana, toda mi mente está pensando en Dios. Toda la mente, la gente cree que venimos y cantamos, y eso es adorar. Eso es parte de la adoración. La música es como un arado que ablanda la tierra del corazón para que caiga la semilla y lleve fruto. La música no es que salva o no salva. La música puede acercarnos, la música puede darnos una motivación, pero la verdadera adoración la lleva a la vida del cristiano. La verdadera adoración no puede ser hipócrita. ¿Por qué? Porque está en el templo y el creyente adora en su corazón permanentemente. Dice, ¿qué es la adoración? Es el mandamiento de toda la Biblia. Dios nos salvó para que le adoremos. Dios nos salvó, el Señor Jesucristo nos salvó para que nos adoremos. Toda la Biblia está llena de la adoración de los ángeles, está llena de la adoración de los santos, está llena de la adoración celestial. La adoración significa la palabra proskuneo, que significa postrarse con la mente en la tierra. Es inclinarse, es postrarse, es admitir que hay un ser superior. Permanentemente la adoración debe ser presente en la vida del cristiano. La adoración es la actividad permanente en la vida del creyente. ¿Cómo puedo yo vivir adorando? La hora viene, la hora ves, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, permanentemente. Porque el Espíritu está en nosotros y por eso es que los únicos que pueden adorar son los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Diferente a lo que se llama alabar. Porque alaba toda la creación. Alaban los niños, alaban los pájaros, alaban todos la creación admirando lo que es Dios. Pero adorar significa que uno entra
a la misma presencia de Dios como si nunca hubiese pecado. Uno puede entrar a la presencia de Dios justificados, fíjese, y puede entonces el verdadero adorador está siendo buscado por Dios. Porque el verdadero adorador es aquel que permanentemente está pensando en Dios, en su grandeza, en lo que es Él, en la grandeza de Él, en su persona, en su amor, en su salvación. Está pensando en todo lo que Él es. ¿Cómo está mi adoración, hermanos? Por eso que venimos a veces a la iglesia y nuestra mente está en otra cosa. Por eso que venimos a la iglesia y estamos pensando cuándo termina el predicador. O estamos pensando cuándo nos tenemos que ir. Pero la verdadera adoración, usted imagínese cuando estemos en el cielo, con la mente sin pecado, el cuerpo transformado, y solamente podamos adorar al que vive para siempre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso poder decirle, Señor, ayuda a la iglesia a adorarte. Qué hermoso es poder decir, podamos sentir que estamos adorando al Rey, que estamos en la presencia misma de Dios, que usted ha llegado a un lugar donde tiene que sacarse los zapatos de los pies porque tierra santa es donde está usted pisando. Entonces, ¿quiénes pueden adorar? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si uno va al Antiguo Testamento, ¿cómo se preparaba el sacerdote? En aquel momento, solamente una persona, una familia, de esa familia, una sola tribu, podía entrar a la presencia misma de Dios. Eso está en Levítico, capítulo número, ¿cuánto? Bueno, para los próximos 30. Capítulo número 8. Usted busque Levítico, capítulo 8, y va a escuchar cómo se tenía que preparar un sacerdote. Imagínense si nosotros hoy creemos en el sacerdocio universal, tanto hombres como mujeres, libres como esclavos, gentiles como judíos, pueden ser sacerdotes del Dios Altísimo. Porque somos una familia de sacerdotes, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Somos una raza escogida de sacerdotes para adorar a Dios. ¿Me está entendiendo lo que digo? Es un privilegio tremendo ser sacerdote de Dios. En la antigüedad solamente la tribu de Leví, un solo nombre, la familia de Aarón, podía entrar a la misma presencia de Dios. Bueno, me van a inundar con agua, pero no importa, vamos a seguir adelante. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, cuando el sacerdote era llamado, una sola persona, de todo el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Pertenecer a la tribu de Leví, de la familia de Aarón. ¿Y qué tenían que hacer con él? En primer lugar, tenían que lavarlo con agua, bañarlo con agua. Tenía que purificarse. Nosotros, hermanos, somos sacerdotes y nos tenemos que purificar cada día. Eso se llama consagración. Eso se llama que el sacerdote entraba limpio a la presencia de Dios. Y nosotros hoy, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Decimos, Señor, límpiame porque quiero ser un sacerdote que entre a la presencia tuya. Lo lavaban primero. En segundo lugar, lo vestían del ropaje espléndido, el ropaje de lino fino, lo colocaban en un lugar especial al sacerdote, se vestía. Nosotros, para entrar a la presencia de Dios, somos revestidos por Cristo. En Cristo entramos a la presencia misma de Dios, permanentemente, hermano. En tercer lugar, se derramaba el aceite de la unción sobre esa. ¿Se da cuenta de la preparación que teníamos? Se derramaba el aceite de la unción, que significaba que Dios descendía,
Pero hoy nosotros ya no esperamos que descienda porque está en nosotros. Esperamos que de adentro para afuera se haga la obra. De adentro para afuera, porque adentro está el Espíritu Santo, adentro vive el Espíritu de Dios, adentro está el Espíritu que nos va a llevar a la verdadera adoración. Lavados, vestidos, ungidos. ¿Qué más hacía el sacrificio? El sacerdote tenía 3 sacrificios. Primero mataba aquel becerro que hablaba de la expiación de los pecados. En Cristo nosotros somos limpios por su sangre. El segundo holocausto era para hablar de la santidad del sacerdote, porque ese hombre era separado para Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos separados cada mañana. Cuando usted se levanta y quiere entrar a la presencia de Dios, usted es un sacerdote, usted, hermana, es un sacerdote que va entrando, que se ha limpiado en la sangre de Jesús, que se ha bañado, que se ha vestido en Cristo, que ha recibido el sacrificio más grande del Hijo de Dios, la sangre preciosa, que se ha santificado, que se ha apartado para Él. Y por último, había un tercer sacrificio, que era el sacrificio de la consagración. ¿Y qué hacía el sacrificio de la consagración? Mojaba la sangre del sacerdote, el lóbulo de la oreja derecha, el dedo gordo de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. ¿Qué significaba esto? ¿De qué hablaba esto? Hablaba acerca de que el sacrificio de la adoración tenía una persona totalmente separada para Dios. No podía estar compartiendo el mismo lugar el sacerdote que entraba a la presencia de Dios. Y hoy, hermanos, nosotros somos sacerdotes. Sacerdotes del Dios Altísimo, que por el sacrificio de Cristo podemos entrar en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento a la misma presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no decirle: Señor, tu iglesia te alaba? Tu iglesia se postra delante de ti por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo, que no merecía entrar, yo, que era de cualquier familia, de cualquier tribu, que estaba perdido, lejos, sin Cristo, sin vida y sin esperanza, hoy todos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo en este mundo, podemos entrar con toda libertad a la misma presencia de Dios Todopoderoso. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos y por eso nos postramos en este nuevo aniversario, porque es una de las actividades, hermanos, permanentes de la iglesia. No depende de un momento de música. Nos ayudará. No depende del momento que vinimos a la iglesia. Nos ayudará. Sino que depende de una consagración completa, total y absoluta. La adoración es la actitud permanente y no una conducta esporádica. La adoración es permanentemente. Por eso cuando yo adoro no puedo hablar mal del hermano. Cuando yo adoro no puedo estar pensando cosas malas. Cuando yo adoro mi mente está limpia. Cuando yo adoro soy santo delante de Él. Por eso, hermano, a la iglesia le falta adoración. Tenemos que adorar más. Estar pensando más en Él y decir: Señor, que mi mente esté rendida, que mi mente esté postrada. Los malos pensamientos, hermanos, son pecados. Los malos pensamientos enferman a las personas. Hoy, como nunca, la ansiedad, el exceso de futuro, el estrés, exceso de presente, y la depresión, exceso de pasado, está enfermando la mente como nunca.
Por eso la mente tiene que estar ocupada en una sola cosa. Tiene que estar ocupada adorando al Rey, adorando al Señor. Que nuestros hijos aprendan a adorar, que nuestros nietos aprendan a adorar, que todos nosotros podamos decir, es el desborde del corazón agradecido bajo el favor divino. Es el derramamiento del alma en reposo en la presencia de Dios. Adorar es la actividad más hermosa que la iglesia de este momento tiene. Adorar es decirle, Señor, qué hermosa es tu presencia. Qué hermoso es poder estar en tu presencia. Y que toda la iglesia sepa que somos sacerdotes. Que nadie de aquí se pueda sentir lejos. Nadie se pueda sentir despreciado. Nadie se pueda sentir abandonado esta noche, sino que pueda decir que con la iglesia, como hace 30 años la iglesia lo hace, vamos a juntar nuestros corazones unidos y le vamos a adorar al Señor. Algo que nos une, algo que nos edifica, algo que nos proyecta, algo que nos hace sentir bien, algo que realmente nos hace sentir con paz, es poderle adorar al Señor en espíritu y en verdad. De cierto te digo, a la mujer le dijo el Señor, ya no en este monte Gerizim, en el monte samaritano, ya ni en el monte de Jerusalén. No, ya no es cuestión de lugares, no es cuestión de lugares. Ya no es cuestión de tiempos, ya no es cuestión de horas. Es cuestión de rendirle toda la vida a Dios para poder ser un verdadero adorador. Es cuestión de pensar en Dios, en su grandeza, y como iglesia todos juntos, hermanos, todos juntos podamos decirle, Señor, queremos entrar como un solo cuerpo, entrar como una solo sacerdote, porque Cristo fue nuestro sacerdote, nuestro ejemplo, para que podamos entrar todos a su santa presencia. La adoración es la ocupación del corazón, no con nuestras necesidades, no con nuestras bendiciones, sino con la presencia misma de Dios. ¿Se entendió? La adoración no es la ocupación del corazón con nuestras necesidades, ni con nuestras bendiciones, sino con la presencia misma de Dios. Solo el creyente puede adorar. Fluye como agua, porque el corazón, si tiene el Espíritu Santo, va a ayudarnos a adorar. Si el corazón de usted está rendido al Señor, lo va a ayudar. Es decir, Señor, que el Espíritu me guíe. ¿Por qué? Porque la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Qué podemos decir antes de completar el tema en esta noche? ¿En qué lugar de la Biblia por primera vez se habla de la adoración? ¿En qué lugar de la Biblia por primera vez se habla de la adoración? ¿En Macabeos? No está Macabeos. ¿En qué lugar de la Biblia? ¿En qué lugar les parece a ustedes que por primera vez se habla la palabra o se figura la palabra adoración? Son todos cristianos acá, ¿no? ¿En dónde? Con Abel, cerca, pero todavía falta. La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia es cuando Abraham va llevando a su hijo a ser ofrecido a Jehová, ¿no? Entonces la preparación, fíjese todo lo que hace un adorador. Abraham recibe el pedido de Dios, que le dé lo que más quiere, que le dé lo que más profundamente necesita, que le dé el hijo de su amor. Y entonces Abraham dice que sí, porque la adoración necesita obediencia. La adoración necesita obediencia. En segundo lugar, necesita preparación, porque él preparó la leña, preparó el asno, preparó el camino, preparó todo y caminó 3 días. La adoración necesita preparación. En tercer lugar, la adoración siempre es costosa, porque le pidió lo más preciado de su corazón, al hijo, su Isaac. Y Dios lo pidió para probar la fe de Abraham. Y es allí cuando aparece la palabra
nosotros iremos al monte con el Hijo. Iremos, subiremos, adoraremos y regresaremos. Entonces allí es cuando Dios ve la obediencia de una persona y Dios lo bendice. Le dice: detén tu mano, porque yo sé que en tu corazón hay obediencia. El ángel de Jehová, Cristo preencarnado, el Cristo preencarnado. Y entonces Abraham ve un cordero. ¿Dónde está el cordero? Ahí estaba el cordero. Y entonces Abraham adora, enviando al cordero, la figura de Cristo, para que todos nosotros un día podamos adorar en espíritu y en verdad. Es muy importante este tema, hermano. La iglesia va a crecer cuando seamos adoradores, no importa el momento, no importa el lugar, no importa la hora, porque los adoradores de verdad, tales adoradores, el Padre busca que le adoren. En todo momento Dios nos está buscando. La mujer que tenía otra raza, que era de otro sexo, los varones y las mujeres en ese tiempo no se podían hablar, socialmente despreciadas, y ella recibió el más grande de las enseñanzas que tiene la Biblia en cuanto a la adoración. La más grande enseñanza que tiene la Biblia en cuanto a la adoración. Porque antes tenían el templo. ¿Cuántos templos hubo en Jerusalén? ¿Cuántos templos hubo en la historia del pueblo de Israel? Usted toma la Biblia y me dice, ¿cuántos templos había? ¿Pero cuántos templos hubo en la historia? Yo le voy a ayudar, le voy a dar una ayuda. 12, 24, 3. ¿Qué les parece? 12. Vale. No se lo olvide más. ¿Se va a acordar? 30 aniversario. ¿Se va a acordar? ¿Se va a acordar de mi nombre? Carbonell. Se va a acordar de este momento y va a acordarse de que en Jerusalén hubo 3 templos que fueron destruidos. El primer templo, el más grande de todos, el más bello de todos, el más ilustre de todos, el más rico de todos, el más extraordinario de todos, fue el templo de Salomón. Muy bien. Es decir, un templo que la gente necesitaba. ¿Por qué necesitaba el templo? Porque Dios estaba, la gloria de Dios descendía al lugar santísimo. Pero después Israel se alejó de Dios, ¿no? Israel se fue. Y la gloria de Dios, como dice Ezequiel, pasaba por las calles, iba por las plazas, subía al monte y subía al cielo. Se iba. Porque Dios estaba enojado. Ahora, aunque nosotros pequemos, la gloria de Dios no se va de acá. Está para siempre. Está para siempre en tu corazón. Y por eso podemos adorar siempre. ¿Y qué dice entonces el templo de Salomón? El segundo templo es el que construyeron cuando regresaron del cautiverio. ¿De dónde? ¿De dónde venían? De Babilonia. Y el tercer templo lo edificó Herodes, ¿no? Para que los judíos se calmaran y tuvieran un lugar donde poder adorar. Ahora, aunque todo esto fue historia, los judíos siguen siendo una religión que dio las espaldas al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les da poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso hoy no necesitamos templo, porque usted es el templo, hermano. En usted habita el Espíritu Santo de Dios. Y por eso usted puede entrar a la presencia de Dios, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el momento, sino que importa que usted sepa que está en la presencia del Señor
como si nunca hubiésemos pecado. Porque el Señor vino para hacernos entrar y revelarnos al Padre. Hay una cercanía que nos consuela, hay una intimidad exquisita, hay un cálido afecto, hay un tierno cuidado, hay un amor perdurable, hay una paciencia infinita, hay una gracia sin límite. Dios ha salido de la oscuridad para mostrarnos a Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. La gran pregunta para terminar es: ¿cómo está su vida de adoración? ¿Cómo estamos adorando como pueblo, como iglesia? ¿Cómo está mi devocional personal cuando yo comienzo el día? ¿Cómo está mi vida de acercamiento al Señor? Por eso esta noche decimos: Señor, queremos conocerte más, queremos acercarnos más, queremos saber más de tu persona, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, como iglesia. Porque la iglesia es la que va a avanzar cuando aprenda a adorar. La iglesia es la que se va a mover cuando verdaderamente el Espíritu de Dios nos guíe a postrarnos en la presencia de Dios. En esta noche decirle: Señor, te queremos adorar en espíritu y en verdad. Queremos hacer como hicieron los que están en el cielo. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis, lo leemos y dice allí para terminar, capítulo 7 de Apocalipsis, porque la Biblia habla al principio, al medio, al final. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas las naciones, de las tribus, de los pueblos, de las lenguas, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, con palmas en las manos, decía, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 24 seres vivientes, se postraron, porque la adoración es postrarse. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo les invito, hermanos, que adoremos, que le digamos: Señor, queremos sentir tu presencia esta noche. Queremos olvidarnos de la gloria de este mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando los hombres luchan por su gloria personal, la gloria de los hombres nos dividen. Pero la gloria de Dios nos une. Se lo repito. Cuando los hombres luchan por su gloria personal, la gente se divide. Pero cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, une a la iglesia. Le decimos esta noche: Señor, en este nuevo aniversario queremos unirnos, queremos adorarte, queremos postrarnos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Queremos sentir que tu presencia es real en esta tarde. Y que en este templo, mi vida rendida a ti, queremos adorar en espíritu y en verdad. Cerramos los ojos, le decimos esto al Señor en este nuevo aniversario. Lo importante que es la vida de adoración, lo importante que es tener una vida de adoración, donde la Biblia enseña que toda la iglesia debe aprender a vivir en adoración. Que no depende de una actitud, sino que depende de toda la vida, de la entrega de toda la vida. Por eso la palabra es consagración, consagración. Donde yo le digo: Señor, no tengo nada, pero te doy todo, te lo doy a ti. Te alabamos, Señor, en esta tarde por tu iglesia amada, porque podemos celebrar estos nuevos años considerando el pasado